Hoy vamos a ver costos por procesos, específicamente determinación del costo de la mano de obra directa. Vamos a construir una tabla donde vemos los diferentes procesos que puede tener una empresa, cuál sería el sueldo asignado para cada proceso, el tiempo que se gasta en cada proceso por hacer una unidad, cuánto le cuesta a la empresa tener al empleado un minuto dentro de la empresa y cuál sería el valor total de la mano de obra para hacer una unidad. Entonces decimos que tenemos el proceso A, proceso B y proceso C. Podríamos decir que el proceso A, no importa el producto que estemos haciendo, ustedes se imaginan qué producto puede ser. Digamos que estemos en una panadería y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer croissants. Como vamos a hacer croissants, el proceso A podría ser pesar todas las materias primas, ¿sí? El azúcar, la mantequilla, la harina. Ese sería el primer proceso y mezclarla. Una vez está mezclada, pasamos al segundo proceso. El segundo proceso podría ser armar esos croissants, darle la forma e inclusive meterlos en el horno. Y el tercer proceso podría ser ya sacarlos del horno y de pronto exhibirlos o depende del producto, al terminado como tal. Alguien de pronto dice, no, es que la empresa que yo tengo en mente o en la que trabajo es una ensambladora de algo. Voy a hacer vestidos, por ejemplo. Entonces el primer proceso es el corte del material, el segundo proceso va a ser el ensamble de todo ese material y el tercer proceso va a ser el terminado del producto. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Como son diferentes procesos, cada proceso tiene gente capacitada de diferente forma, apta para cada proceso. Voy a reemplazar aquí lo que acabo de decir de proceso de corte, proceso de ensamble y proceso de terminado. Muy bien, tenemos tres procesos. Para el proceso de corte vamos a tener un sueldo de 800.000. Para el proceso de ensamble vamos a tener un sueldo de 950.000. Y para el proceso de terminado vamos a tener un sueldo de 1.150.000. ¿Listo? Se supone que todas las personas que trabajen en cada uno de estos departamentos o en cada uno de los procesos ganan un sueldo diferente. Pero hacer una unidad en cada uno de los departamentos se demora un determinado tiempo. Este tiempo va a ser expresado en minutos. Entonces digamos que el proceso de corte, cortar todo el material, se demora 15 minutos. Ensamblar todo el material se demoran 25 minutos. Y terminar, darle el terminado a ese producto, se demoran 8 minutos. Queremos saber cuánto nos cuesta un trabajador de cualquiera de esas áreas el hecho de que esté un minuto en la empresa, ya sea que esté trabajando o no esté trabajando, pero la empresa tiene que pagar ese minuto de que el trabajador esté ahí. Valor del minuto. Y después vamos a determinar cuál es el valor total de hacer una unidad. Listo. Para poder determinar eso, para poder saber cuánto cuesta un minuto, tendríamos que saber cuánto trabaja una persona en el mes, cuánto trabaja en el año. La empresa como tal asume los costos de pagarle al trabajador todo el año. Como le paga todo el año, digamos que le paga 365 días del año. Ah, que hay años festivos, años bisiestos, perfecto. Haríamos, digamos, el mismo cálculo, pero la mayoría de años tienen 365 días. ¿Listo? Para poder saber cuántos días trabaja, se supone que la empresa le paga 365 días. Pero tenemos que descontarle los días que no labora. Entonces, vamos a descontarle los domingos. ¿Cuántos domingos tiene el año? 48.
48 domingos. ¿De acuerdo? No. Tiene 52 domingos. Hay 52 semanas, por lo tanto cada semana tiene un domingo. Por lo menos en este país es así. ¿Listo? Además, un trabajador tiene derecho a unas vacaciones. ¿A cuánto tiempo tiene derecho de vacaciones? A 15 días. Perfecto. 15 días hábiles. Si hablamos de días hábiles, significa que no incluye los domingos, pero tampoco incluye los días festivos. Nuestro país, dicen las encuestas, que es uno de los países más folclóricos, que más festejan en el año. El segundo país, dicen. No, es el país junto con India, que están empatados con más número de días festivos. Muy bien. Por lo tanto, en promedio, ojo porque no todos los años es lo mismo, pero en promedio, ¿cuántos días festivos hay en el año? 15. 17 días festivos hay en el año, en promedio. Hay años que los festivos de pronto cae un domingo o cae, pero realmente se dice que en promedio hay 17 días. Muy bien. Pero además de eso, se dice que hay unos días de descanso, que se contemplan esos días de descanso, que no son iguales a los que están antes, porque los trabajadores normalmente piden permisos. Ah, es que mi hijo tiene una reunión, o programaron una reunión en el colegio de mi hijo, entonces me da permiso de mediodía o de un día. Hay momentos en que tenemos que hacer algunas diligencias y pedimos permiso en las empresas. Entonces se dice que al año, entre permiso y permiso, se descansa una cantidad de días. ¿Y las incapacidades? Las incapacidades no, porque de alguna forma las incapacidades se pagan, de todos modos, si es la incapacidad, se le paga al trabajador o se reemplaza al trabajador por otro y entonces se asume de todos modos ese costo. Pero entonces sí hay, por ejemplo, que mientras vamos a tomar el tinto, que el momento de ir al baño, que la pausa activa, hay pequeños momentos que se llaman tiempos muertos de trabajo. Luego, si sumamos todos esos tiempos muertos, se podría decir que se está descansando prácticamente 15 días en el año, entre permiso y permiso. A veces que por las manifestaciones, que por diferentes situaciones no hay tiempo de ir a trabajar, ¿cierto? Paros y demás. Entonces, ahí sumarían todos los descansos. Por lo tanto, podríamos decir que en esencia un trabajador labora en el año 365 días menos todo lo que aparece aquí. ¿Cuántos días nos darían? Muy bien, 266 días. Perfecto. Eso sería lo que trabaja en el año. Si eso es lo que trabaja los días en el año, ¿cuántos días trabaja en el mes? 22. Muy bien, dividimos los 266 días en los 12 meses 22. y nos daría 22.16. 22.17 días, porque dice 16, 6, 6, 6, 6. Aproximamos, trabajamos con dos decimales y decimos que 22.17 días es lo que termina trabajando una persona en el mes. Si eso es lo que trabaja en el mes, ¿cuántas horas trabaja en el mes? Según la ley colombiana, una persona puede trabajar máximo 8 horas diarias. Entonces vamos a asumir que son las 8 horas, multiplicamos los 22.17 días por 8 horas, 177 con 36. 33 euros. Entonces podríamos decir que una persona labora 177.36 horas al mes. ¿Listo? De hecho, por favor vuelva a tomar la calculadora y tome 22. Haga toda la operación en la calculadora. 276 dividido 12 y ese resultado multiplíquelo por 8. 135.36. .36 horas.
¿Sí? Punto 36. Punto 36. ¿Qué significa este 36? No son 36 minutos. Es una fracción de hora. 177.36 horas. Por lo tanto, esto que está aquí es lo que se denomina la tasa horaria. Tasa horaria mensual. Las empresas determinan cuál es la tasa horaria para sus trabajadores teniendo en cuenta los días de descanso. Para algunas empresas no consideran tantos días de descanso, no hay tantos días festivos en ese año, ¿sí? Por lo tanto, hay un rango de tasa horaria que se dice que está entre 175 horas y 195 horas. En ese rango es la tasa horaria que manejan la mayoría de empresas, porque algunas consideran que no tienen tantos descansos, otras consideran que hay otros días adicionales, y entonces dicen que la tasa horaria es de 175 horas. Otras dicen que es hasta 195. ¿Es claro hasta ahí? Sí. Para los ejercicios que vamos a hacer, si yo no les doy la tasa horaria, ustedes toman 177.36. De lo contrario, les voy a dar una tasa horaria que oscila en este rango. ¿Es claro para todos? Sí. Perfecto. Hasta ahí ya sabemos cuánto trabaja una persona en el mes. Si quisiéramos saber cuántos minutos trabaja esa persona, pues cogemos esta tasa horaria y la multiplicamos por 60, porque cada hora tiene 60 minutos. Nos daría la cantidad de minutos que trabaja una persona en el mes. Como nos da decimales, lo vamos a aproximar. Entonces nos daría 10.642 minutos. ¿Es claro hasta ahí? Verifiquen con la calculadora. Nos da 10.642 minutos. Quiere decir que nosotros podríamos interpretar esto como que una persona trabaja en el año 266 días, en el mes 22.17 días, o trabaja 177.36 horas, y es lo mismo que decir que trabaja en el mes 10.642 horas. ¿Hasta ahí es claro? Perdón, 10.642 minutos. ¿Hasta ahí es claro para todos? Muy bien. Recuerden que tenemos que determinar cuánto nos cuesta el valor de un minuto. Pero para determinar ese valor del minuto, tenemos que saber cuál es la diferencia entre salario y sueldo. ¿Son tan amables? ¿Me dicen cuál es la diferencia entre salario y sueldo? Salarios con prestaciones legales, digamos con todo lo de ley, y el sueldo es básicamente lo que es la mano de obra fuera de ese tipo de connotaciones legales. Muy bien. Podríamos decir que el sueldo es el valor que pacta la empresa con el trabajador. Se firma un contrato donde se dice cada mes usted va a ganar tanto, 1 millón, 2 millones, lo que sea. Ese sería el sueldo. Pero el salario es el que se compone del sueldo más el auxilio de transporte más todos los beneficios que la empresa le puede dar al trabajador. Que el trabajador puede hacer horas extras. Entonces sería el sueldo más el auxilio de transporte más las horas extras. Que la empresa tiene un auxilio de alimentación. Entonces sería el sueldo más el auxilio de transporte más la alimentación más las horas extras. Tiene unas bonificaciones adicionales. Las bonificaciones harían parte. Tienen comisiones. Las comisiones harían parte de la sumatoria para que nos dé el salario. Todo esto que suma y que hace parte del salario, la empresa tiene que pagarle al trabajador no solo el sueldo, sino todo lo que haga parte del salario. Y entre eso, considera, y lo vamos a colocar aquí, la carga prestacional. Esa carga prestacional la vamos a expresar en términos de porcentaje.
Pero ¿de dónde sale la carga prestacional? Podríamos decir, vamos a colocar aquí, ¿de dónde sale esa carga prestacional? ¿Qué es la carga prestacional? Todo lo que la empresa le debe pagar por ley al trabajador adicional al sueldo, por el hecho de estar trabajando o prestándole los servicios a la empresa durante un año. Bueno, decimos que es durante un año, pero se supone que es lo que prestan los servicios durante todos los meses. Pero si se presta el servicio durante un año, tiene derecho a varias cosas. ¿Cuáles son? Muy bien. Entonces hablemos de la prima de servicios. ¿Qué es la prima de servicios? ¿Qué representa la prima de servicios? Un salario al año. Muy bien, es un salario que merece el trabajador por haber estado con la empresa durante todo un año. Es decir, que un sueldo tiene que darle la empresa adicional, perdón, un salario tiene que darle adicional al sueldo que ha vengado durante todo un año. Por lo tanto, la empresa tiene que ir provisionando lo equivalente a ese sueldo durante todos los meses del año. Digamos que el trabajador empezó el 1 de enero. Por lo tanto, al final de enero, cuando la empresa le va a pagar el sueldo, tiene que provisionar una partecita que vaya a ir sumando cada mes para que a final del año le pueda pagar ese sueldo. Por lo tanto, toma lo de un sueldo y lo divide en 12 meses. Eso le daría, esta división, ¿cuánto nos da? 1 sobre 12. 0,0833 y algo. Esto, expresado en términos de porcentaje, es lo mismo que decir el 8.33%. Por lo tanto, cada mes la empresa tiene que provisionar el 8.33%. De tal forma que a final del año ya ha acumulado lo equivalente a ese sueldo para entregárselo como prima de servicios al trabajador. La ley que dice que ese sueldo la empresa lo puede pagar 50% en junio y 50% en diciembre. Hay empresas, por ejemplo, las empresas del Estado, la prima de servicios la pagan a final del año, no la dividen. Pero las empresas privadas sí pueden hacer esa división para que no les quede un costo tan alto a final del año. ¿Qué más da la carga prestacional? Unas cesantías. Las primas extralegales que a veces las empresas cancelan o abonan a los... Esas primas extralegales hacen parte de la base de liquidación del salario. En este momento no las vamos a considerar, sino únicamente lo que está estipulado por ley. Porque hay empresas que sí toman primas extralegales y otras que no. Correcto. ¿Qué son las cesantías? ¿Qué significa cesantías? Es para personas que sea cesante, o sea, porque es lo que define la palabra cesante. Genial. Es como un ahorro que tiene el empleado en cada caso que es el empleo. Entonces, o cuando se retira una empresa o... Muy bien, entonces viene la palabra cesante y por ley se dice que mientras una persona esté trabajando, el empleador tiene que ir provisionando una parte que se la debe consignar en un fondo de cesantías al cabo de un año, o bueno, hablemos del periodo contable que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Durante todo ese tiempo, todos los trabajadores que hayan laborado tienen derecho a unas cesantías, equivalente al tiempo laborado. Pero si es el trabajador que empezó el 1 de enero y terminó hasta el 31 de diciembre, durante todo ese año tiene derecho también a un sueldo, a un salario. ¿Listo? Tiene derecho a su salario, que la empresa va a provisionarlo exactamente igual como provisionó la prima de servicios. Solo que las cesantías las va a consignar en un fondo de cesantías. Cuando el trabajador quede cesante, como dice el compañero, entonces puede ir al fondo de cesantías y con la carta de liquidación de la empresa retira las cesantías. Hay otras dos razones por las cuales el trabajador puede retirar esas cesantías del fondo. Muy bien.
¿Porque va a adquirir vivienda o porque va a remodelar la vivienda que tiene? Y la otra razón es porque quiere estudiar él, su cónyuge o sus hijos. En primera línea de consanguinidad, ¿señor? El impuesto se puede pagar por las cesantías. Bien, perfecto. Tendría que aclarar ese tema, no lo tengo completamente claro, pero ¿Se puede pasar para remodelación, adquisición, estudio o pago de impuestos? bien, muchas gracias. Entonces esas serían las razones por las que puede retirar las cesantías. Y hace una provisión del 8.33. Adicional a esto, entonces tiene que provisionar unos intereses de cesantías. ¿De dónde salen estos intereses de cesantías? De las cesantías. De las mismas cesantías, la plata trabajada. ¿De las que están en el fondo de cesantías? No, de las que están en el periodo. Las que se están liquidando. Sí. Exacto. Como la empresa está provisionando un 8.33 cada mes, entonces por esa provisión debe pagarle un interés al trabajador a final del año. ¿Cuándo le tiene que pagar ese interés? A más tardar el 25 de enero de cada año. ¿Listo? Y se las tiene que entregar en efectivo, se las paga directamente al trabajador. Y se dice que la provisión de esas cesantías, de los intereses de cesantías, es del 12% anual. Como aquí estamos sacando mensual, entonces es el 1%. Además de esto tenemos las vacaciones. El empleador tiene que pagarle el derecho a las vacaciones al trabajador y equivale a 15 días hábiles. Eso es medio sueldo. Por lo tanto, la provisión la tiene que hacer cada mes y la hace por el 4,17%. ¿Perfecto hasta ahí? ¿De dónde sale ese porcentaje? ¿De dónde sale este porcentaje? Como tiene que pagarle, digamos, medio salario, aquí provisionamos por 12 meses. Y como es medio, serían por quincenas, aquí serían 24 quincenas que hay en el año. Entonces provisiona un sueldo sobre 24 quincenas, me daría 4.1666, lo aproximamos con 2 decimales a 4.17. Señora. Muy bien. Resulta que el auxilio de transporte no es base de liquidación para varios de los conceptos que vamos a dar acá. ¿Listo? Solo para efectos prácticos, académicos, de los ejercicios que vamos a hacer, vamos a tener en cuenta el auxilio de transporte y el sueldo para todo lo que vamos a hacer. ¿Listo? La carga prestacional se la vamos a tomar a la suma del sueldo y del auxilio de transporte, pero solo por efectos académicos. Cuando ustedes vean derecho laboral, van a especificar claramente cada uno de los conceptos y el por qué se debe liquidar con auxilio o sin auxilio de transporte cada uno de los que están ahí. Lo otro que debe provisionar la empresa o debe pagarle adicional al trabajador es la seguridad social. Hablemos de la salud. Y hay un aporte que la empresa tiene que hacer de salud para el trabajador. Ese aporte es del 8.5%. También tiene que hacer aporte de pensión. Y el aporte de pensión que la empresa hace es del 12%. Recordemos que para salud el trabajador hace un aporte del 4%. Para pensión también hace un aporte del 4% y la otra parte lo aporta la empresa. ¿Es el 12% mensual? Sí, señor. Además tiene que pagar ARL. ¿Qué es la ARL? Administradora de riesgos laborales. Se supone que todos los trabajadores que están en la empresa, independiente de la función que ejerzan, corren un riesgo. Las secretarias corren un riesgo que tiene que ver por las funciones que hace, por la luz y demás. El riesgo que corre, por ejemplo, un mensajero es diferente al riesgo que corre la secretaria. El riesgo que corre una persona que trabaja con soldadura es diferente al riesgo que corre una persona con equipos radioactivos y demás. Luego hay una tabla por ley donde dice
cuál es el porcentaje de liquidación. ¿Sí? Empieza más o menos en el 0.522 y el riesgo más alto se evalúa como en el 5.86. No estoy completamente seguro, pero es ese rango. ¿Cuánto? 6,69 es el riesgo más alto. Que es el quinto, son 5 tipos de riesgos. Perfecto. 5 tipos de riesgos donde está clasificado en esa tabla. Sí. Como nosotros no vamos a especificar cuál es el riesgo de nuestros trabajadores, para el ejemplo vamos a tomar que el riesgo aquí es del 1%. Y por lo general uno puede hacer los cálculos en dos partes, que el 1% digamos que no hace una aproximación, esos presupuestos, o, pues como están variables para las funciones de los empleados. Pues digamos en mi caso particular, yo estoy un 5%. Excelente. Además de esto, se dice que la empresa tiene que pagar los parafiscales. ¿Cuáles son los parafiscales? Sí. Aportes a caja de compensación, aportes al SENA y aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Cuál es el aporte que se hace a las cajas de compensación? El 4%. El aporte al SENA, el 3%. Y el aporte al ICBF, el 2%. Muy bien, vamos a sumar qué porcentaje nos da esta carga que la empresa tiene que pagar al trabajador, además del sueldo y del auxilio de transporte. ¿Cuánto nos da? ¿52.33? Perfecto. Se dice que las empresas, cuando asignan el sueldo a los trabajadores o cuando van a contratar a algún trabajador, dentro de su presupuesto tienen que considerar no solo el sueldo, sino también el auxilio de transporte, si el sueldo lo amerita, y una carga prestacional aproximada del 53%. Algunas empresas aproximan algo más, dicen que es el 55%. Eso lo hacen solo para efectos de presupuesto, para considerar que su empleado le cuesta no solo el sueldo, lo que ha pactado mensualmente, sino toda una carga prestacional adicional. ¿Listo? Que está hecho por ley. Para nuestros ejercicios vamos a tomar que el salario va a ser la suma del sueldo más el auxilio de transporte. Y a la suma de esos dos le vamos a aplicar la carga prestacional. Vamos a hacer un ejemplo con el salario mínimo que está estipulado para este año en Colombia. ¿Cuánto es el salario mínimo, el sueldo mínimo? 737.717 pesos. Y a eso le vamos a sumar el auxilio de transporte, que está en 83.000. Creo que está en 83.150 o 81.350. Creo que están 83.150. 140. 100. Gracias. Recuerden que cada año el auxilio de transporte cambia y el salario mínimo o el sueldo mínimo cambia. Aquí entonces vamos a sumar este sueldo y el auxilio de transporte, y a esa suma le vamos a aplicar la carga prestacional del 53%. Y eso lo vamos a sumar para determinar cuál sería nuestro salario, teniendo como ejemplo el sueldo mínimo. Por favor, sumen estos dos y saquen el 53%. 435.054.2. Listo. Como son pesos, no vamos a trabajar decimales. Los decimales los aproximamos. Y la sumatoria de esos tres nos daría nuestro salario, que es 1.255.911 sería el salario.
Si yo quisiera determinar para estos cargos cuál es el costo de un minuto, tendría que determinar, según el sueldo, cuál es el salario. Por ejemplo, aquí tenemos un salario, pero tomado de un sueldo mínimo. Si quiero saber, para una persona que gana un sueldo mínimo, ¿cuánto me cuesta tenerla en la empresa? Sabiendo que trabaja 10.642 minutos, lo que puedo hacer es que divido el salario en los minutos y me va a dar el costo de un minuto. Quiero pedirles el favor que así como hicimos este ejercicio, ya no determinando toda la carga prestacional, sino solo el porcentaje, determinen cuál es el salario para cada uno de estos sueldos y me determinen el costo de cada minuto y el costo de la mano de obra para hacer una sola unidad. Aproximándolo a uno. Aquí en minutos vamos a trabajar con 2 decimales, pero solo en el valor de un minuto y en el valor total sin decimales. Aquí en el valor del minuto 2 decimales. Luego multiplicamos el valor del minuto por la cantidad de tiempo y eso nos daría el valor total para cada proceso si quisiéramos hacer una sola unidad. Por favor, hagan los cálculos. Para sacar entonces el valor del minuto, tengan en cuenta algo. Van a coger los sueldos y determinar el salario según la fórmula que hemos hecho ahí. En este caso, todos los sueldos, el sueldo máximo es de 1.150.000, pero la ley dice que el auxilio de transporte es para todas aquellas personas que ganen menos de 2 sueldos mínimos. Es decir, 737.717 multiplicado por 2, ¿cuánto nos da? 434. Si una persona gana este sueldo o menos de ese sueldo, tiene derecho al auxilio de transporte. Pero si gana un peso más, por ejemplo, 1.475.435 pesos, ya no tiene derecho al auxilio de transporte. Hay unas especificaciones legales donde habla sobre el auxilio de transporte, de si está cerca a la empresa no tendría derecho al auxilio de transporte, o si está muy retirado a las afueras de la ciudad. Además, la empresa podría aumentar el auxilio de transporte. Pero esto es lo que la ley estipula como mínimo auxilio de transporte para quien gane un sueldo mínimo que está estipulado por decreto. Entonces, para los ejercicios que vamos a hacer, si ustedes tienen un sueldo mayor a este valor, no estaría el auxilio de transporte y solo le aplican el 53% al sueldo que tengan. ¿Es claro? Que no se les vaya a olvidar. Como ya hicieron el ejercicio de determinar los sueldos, perdón, los salarios correspondientes a cada uno de estos sueldos, el salario lo dividieron en la cantidad de minutos que trabaja en el mes la persona. Para el primer proceso, ¿cuál es el costo del valor del minuto? 126. Gracias. Para el proceso de ensamble, 148. y para el proceso determinado, 177. 177.29. Esto es lo que le cuesta a la empresa un minuto tener a un trabajador con estas características de sueldo en cada uno de los procesos. Por lo tanto, hacer una unidad que se demora 15 minutos en el primer proceso, ¿cuánto le cuesta a la empresa? 1905. Gracias. Y para el proceso de ensamble, entonces igual, multiplicamos el valor de un minuto por los 25 minutos y nos daría 3.713. Gracias. Y para el proceso determinado, 1418. Es decir, que el costo de mano de obra para hacer una unidad
en toda la empresa sería la sumatoria de estos valores totales, que en nuestro caso daría 7.036 pesos le cuesta a la empresa hacer una unidad pasando por cada uno de estos procesos y teniendo en cuenta que se demora en cada uno de ellos un determinado tiempo. Como esto es así, la idea es que esta tabla la extendamos un poquito para poder encontrar el costo de mano de obra de diferentes unidades o de diferentes cantidades o de diferente producción. Quiero que por favor determinen el número de personas, cuántas personas debería tener la empresa o debería contratar la empresa para cada proceso y cuántas personas debería contratar en total si quiere hacer en el mes 2.750 unidades. Si queremos hacer 2.750 unidades, que pase por todos los procesos, ¿cuántas personas debería contratar para el proceso de corte? ¿Cuántas personas para el proceso de ensamble? ¿Y cuántas para el proceso de terminado? Son tan amables con la información que tienen aquí, con todo lo que hemos determinado. Ustedes me dicen cuántas personas se necesitan.